Bueno, ya estamos de vuelta, los niños están de vuelta al cole, los jóvenes también están de vuelta a los institutos, incluso también los jóvenes más adultos también con la universidad. Y bueno, todos nosotros también estamos de vuelta de las vacaciones y estamos de vuelta ya a la actividad. Empieza septiembre, se está yendo ya un poquito el calor, no sé si lo notáis por las noches, ya menos mal, se está viniendo el fresquito poco a poco y podemos notar como ya poco a poco va terminando el verano, algunos con llanto, ¿no? Y con lloro, pero alegres por lo que viene. Amén. Me ha encantado una cosa que ha dicho Sari, que ya se han ido, es que no tenemos que temer a lo que viene. Y muchas veces empezamos en una nueva etapa ahora, en las actividades, empezamos realmente a empezar un nuevo ciclo. Y dentro de esos nuevos ciclos, a veces vienen pruebas y vienen dificultades, vienen quizás tribulaciones, pruebas de la vida, que nos hacen a veces no estar muy en consonancia con lo que tiene que venir. Queremos que venga ahora esas nuevas actividades, viene lo que viene ahora, septiembre, de nuevas actividades, y a veces nos cuesta, porque vienen pruebas a nuestra vida, distracciones y muchas cosas que nos impiden estar atentos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este momento. Cuando estaba orando para lo que el Señor quería traernos en el día de hoy, me ponía un versículo, unos versículos, una historia que es muy conocida, una historia que incluso has cantado, una historia que has escuchado muchas veces, incluso quizás has visto hasta predicar de ella. Y es una historia que está en Marcos 4, del 35 al 40. Son 6 versículos que hablan de cuando Jesús calma la tormenta. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? No sabemos la historia muchas veces, incluso la hemos podido escuchar, pero el Señor hoy quiere traernos algo fresco a nuestras vidas. Estemos atentos a lo que el Señor quiere para nosotros. Y vamos a leerlo. Dice así, si me sigues, Marcos 4, del 35 al 40. Dice, aquel día llegó la noche y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron sus discípulos y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Es que no tenéis fe? Y hasta aquí el mensaje, la palabra del Señor. Y como decíamos, hemos vuelto de vacaciones, hemos vuelto a la iglesia, hemos vuelto a nuestros trabajos, hemos vuelto de esa vida quizás de descanso y ahora toca algo diferente, algo nuevo, un nuevo ciclo. Y antes de empezar, digamos, a desmembrar lo que el Señor tiene para nosotros, quiero que veamos un poco el contexto o vemos de dónde estaba viniendo en ese momento Jesús. Jesús llevaba un tiempo compartiendo con sus discípulos las parábolas del reino de Dios, estaba compartiendo por toda la región, estaba enseñando la palabra, incluso hacía sanidades, milagros y diferentes señales. Es por eso que en ese momento, siempre que Jesús se encontraba en un sitio, mucha multitud se aglutinaba para verlo, porque querían de muchas regiones, venían para no solamente escuchar sus enseñanzas, sino también para, si había gente que tenía enfermedades, podían ser sanadas y asistían, iban en busca de Jesús. Y en ese momento él estaba enseñando en el mar de Galilea, sobre una barca, en la orilla, y enfrente de la orilla estaba una multitud a la cual él estaba enseñando.
Dice, en aquel día llegó la noche, en el versículo 35, y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y sabes que a mí me da ya un detalle, y es que hoy en día maestros y gente incluso que se dedica a la enseñanza, muchas veces ahora con las redes sociales, lo que quieren muchas veces es que se les oiga y que tengan más seguidores, y cuantos más seguidores tengan, pues quizás, obviamente, sus mensajes van a ser más escuchados. Pero en este caso, Jesús, que se encontraba en medio de toda una multitud, entendió que su propósito en ese momento, cuando llegó la noche, era cruzar al otro lado, pasar al otro lado y despegarse de esa multitud. Y yo quiero decirte que muchas veces nosotros hemos vuelto de las vacaciones, pero muchas veces estamos atentos a lo que el mundo nos quiere ofrecer. Estamos atentos y sucumbimos muchas veces a eso que el mundo quiere ofrecernos. Y yo me fijaba en Jesús. Él se despidió a toda la multitud para decir, no es momento, ahora tengo que saber cuál es mi propósito. Y el propósito era cruzar al otro lado. Puede ser, después seguimos, ¿no? Vemos que se levantó una gran tormenta, pero sabéis que muchas veces en la palabra del Señor dice que como cristianos muchas veces vamos a pasar aflicciones. Muchas veces van a pasar en nuestras vidas problemas, distracciones, tribulaciones, pruebas de la vida, incluso pruebas de nuestra fe. Y yo no sé cómo estamos cada uno, pero sí sentía que en este tiempo el Señor quiere animarnos y decirnos, no temas. Y ese es el mensaje y el título de este mensaje. ¿De qué temes? ¿De qué temes si el Señor está contigo? Amén. Tenemos que entender, cuando leemos estos pasajes, dos grandes cosas. Y es que cuando vemos en este momento, muchas veces tenemos que tener la seguridad cuando pasamos por circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, circunstancias que a veces estamos en tiempos de bonanza y de pronto llega una tormenta en nuestra vida. No sabemos ni por qué, estamos conectados con el Señor, estamos viviendo un tiempo apacible, venimos de las vacaciones, vivimos un tiempo tranquilo y de pronto viene una tormenta en nuestras vidas. No sabemos ni cómo se ha originado, pero llega y a veces dudamos. Y a veces dudamos muchas veces. Vamos a tener aflicciones, pero ¿sabéis qué? El Señor me decía dos grandes cosas que podemos ver en esos 3 versículos. Y es que el Señor siempre va a estar con nosotros en la barca y no va a haber nada, nada va a impedir que se cumpla la palabra del Señor, y es que lleguemos al otro lado. ¿Amén? No va a haber nada en el mundo, nada, que impida que se cumpla la voluntad del Señor en tu vida. Quizá puede haber procesos en nuestras vidas. Viene una tormenta y no sabemos cómo afrontarla. Vienen dificultades. Pero el Señor quiere que afrontemos estas dificultades como hijos de Dios. No quizás saliendo apabullados, no quizás saliendo con miedo, sino sabiendo que Él está con nosotros en la barca. Y si vemos, dice ya en el versículo 38, quiero que nos quedemos con 3 puntos. Me gustaría que nos quedáramos con 3 puntos para saber cómo podemos afrontar muchas veces los problemas, esas tormentas que a veces vienen a nuestra vida y no sabemos cómo afrontar como hijos de Dios. Dice, si vienes conmigo, en el versículo 38 dice, y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y sus discípulos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí podemos ver, no sé si lo ves igual que yo, es que Jesús estaba ¿qué? Durmiendo
en la barca. Y yo me pongo a pensar, o sea, estaban en medio de una tormenta. Dice que ya las olas estaban incluso llegando hasta dentro de la barca. Y antes incluso de llegar las olas dentro del agua, dentro de la barca, yo me imagino que en ese momento la barca, yo no sé si vosotros habéis estado alguna vez en una barca o en un barco, pero realmente cuando hay ya no incluso una tormenta, cuando hay un poquito de oleaje, se notan muchísimo las vibraciones en la barca. Pues si tú estás Jesús estaba en la barca y se podía notar perfectamente ese oleaje, quizá incluso le estaba salpicando el agua en la cara, quizá ya llegaba incluso las olas dentro de la barca y le podían mojar incluso los pies, pero Jesús estaba durmiendo. Y eso a mí me hace entender que necesitamos descansar en la paz que el Señor nos da. Vemos a Jesús conectado con el Padre y que no tiembla, está descansando. Y ese es uno de los primeros puntos que podemos entender cuando vienen tribulaciones y vienen complicaciones a nuestras vidas. Necesitamos conectarnos con el Padre y zambullirnos en su Espíritu Santo y entender esa paz que solo Él nos da. Realmente cuando vemos este mundo, lo que estábamos hablando antes, llegamos de todo lo que estamos haciendo y ¿qué encontramos en este mundo? Vuelta al trabajo, ahora vuelta a hacer las cosas, hay que empezar a de nuevo todas las actividades, hay que poner... Y empezamos con rapidez. Empieza a haber estrés en nuestra vida, quizá ansiedad, agobio, y parece que esos son los frutos de este mundo. Parece que hemos cambiado los frutos del Espíritu Santo a veces por los frutos de este mundo, que son esa ansiedad, ese afán que hablábamos hace algunos domingos, ese estrés que viene en nuestra vida, agobios, problemas, inseguridades. Vemos eso quizá en ese momento en los discípulos. Maestro, es que no tienes cuidado que perecemos. Miedo. Muchas veces la ansiedad del mundo que reflejaban quizá esas inseguridades que reflejaban los discípulos frente a la paz espiritual de Jesús. Necesitamos conectarnos con el Padre. Necesitamos descansar en la paz que Jesús nos da. Yo no sé si tú has tenido muchas veces un móvil, todos sabemos cómo se utiliza un móvil, todos tenemos un móvil, o si no, sabemos cómo se utiliza. Y realmente, cuando tú es el móvil, lo llenas de información, no sé si lo sabes, pero cuando empiezan a venirte vídeos, fotos y fotos y fotos, tiene una capacidad el móvil. Y cuando tú lo llenas, ¿qué es lo que le pasa? Que suele ir más lento. Muchas veces va demasiado lento, el móvil puede fallar, incluso puede llegar a bloquearse. A mí recientemente me ha pasado eso con el móvil y está ya catatónico, está ya en las últimas. Pero ¿sabéis qué? Dios me mostraba que necesitamos coger el móvil de nuestra vida, apagarlo, reiniciarlo, limpiar toda esa información que a veces tenemos, demasiada información en nuestras vidas, formatearnos y conectarnos con el Padre. Necesitamos descansar en la seguridad y en la paz que el Señor nos da. Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo como los discípulos. Muchas veces nos pasa. Y yo tengo que reconocer que a mí a veces me ha pasado como esos discípulos. Creo que todos nos hemos visto quizás reflejados en esos discípulos, que ha llegado la tormenta, ha llegado la dificultad a nuestras vidas y nos ponemos nerviosos. Aún sabemos que Jesús está en la barca, que Jesús nos acompaña en nuestras vidas. Pero a veces nos ponemos nerviosos. Pero el Señor nos está diciendo, tranquilo, descansa en la paz que yo te doy. Zambúllete en mi Espíritu Santo, conéctate a mí. No sé si te ha pasado también algunas veces que has estado tan conectado con el Señor que vienen problemas y estás tranquilo. ¿Te ha pasado o no?
que muchas veces estás tan tranquilo y dices, no sé, es una paz sobrenatural. Pues entendamos que cuando vienen dificultades de nuevo, tenemos que agarrarnos y descansar en esa paz que el Señor nos da. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y a veces, desgraciadamente, vivimos en un mundo que absorbemos mucha ansiedad, absorbemos mucho estrés. La sociedad hoy en día, el mundo hoy en día va tan rápido, que lo absorbemos. Vamos demasiado deprisa. Como se suele decir, vamos sin pollo, o sea, como pollo sin cabeza. Que le cortan la cabeza y siguen andando y corriendo y no saben ni a dónde van. Pues muchas veces nos pasa eso. No entendemos y vamos, seguimos, porque estamos inmersos en esta sociedad. Primer punto, descansemos en la paz que el Señor nos da. Si vamos al segundo punto, dice en el versículo 39, y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Seguimos viendo que en este caso Jesús estaba dormido y fueron los discípulos que estaban nerviosos y ¿qué fueron? Fueron a despertarle corriendo, a decirle, Dios mío, Jesús, Jesús, vamos a perecer. Y él se levanta y hace enmudecer todo. Y sabes, yo pienso que Jesús era Dios. Jesús es Dios, hecho hombre. Jesús sabía ya todo lo que iba a pasar. Jesús sabía que iba a venir una tormenta. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar en ese momento. Pero sabes que Jesús no actuó antes ni después. No actuó antes quitando la tormenta, diciendo, bueno, pues como sé que va a pasar esto, voy a disiparla para que podamos llegar sin problema y no haya ningún momento difícil. No, sino permitió que eso pasara. Y eso a mí me hace entender que Jesús no actúa en tu problema, ni en mi problema, cuando nosotros queremos, sino actúa cuando nosotros le necesitamos. Muchas veces queremos que Dios actúe antes. Vemos un problema y digo, Dios mío, por favor, esto quiero que me lo quites ya, Dios mío, tal. Pero Él no actúa cuando tú quieres. Él tiene sus planes, tiene sus propósitos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero Él actúa cuando nosotros realmente le necesitamos. Y sabéis que los discípulos sabían que Jesús estaba al control. Pero aún así, ellos dudaron. Jesús, como hemos dicho, no actúa cuando tú quieres, sino cuando tú lo necesitas, pero ellos sabían que Jesús estaba siempre con ellos en la barca. No hay nada que impida, como hemos dicho al principio, que la voluntad del Señor se cumpla y de que pasaran. Pero ellos dudaron. Y sabéis que muchas veces eso nos pasa en nuestras vidas. Muchas veces necesitamos pasar determinadas pruebas, problemas, para probar nuestra fe. Y entender que Jesús está siempre en medio de todo. ¿Sabéis? No lo he dicho antes, pero de esos 12 discípulos que estaban con él, al menos 4, que se sepa, al menos 4 eran pescadores. O sea, un tercio, casi la mitad, eran pescadores. Habían estado pescando toda su vida, eran expertos en la materia, conocían el mar de Galilea, conocían esas tormentas que se formaban, pero aún así ellos estaban un poco nerviosos. Y eso a mí me enseña que muchas veces, cuando nosotros vienen pruebas a nuestras vidas, muchas veces tenemos pruebas de nuestra fe en las cosas cotidianas de nuestras vidas. A mí me enseña viendo que eran pescadores, y es que muchas veces tenemos pruebas en las cosas más cotidianas. Y eso a veces nos es raro, porque creemos que nosotros dominamos bien esos temas. Ellos creían que dominaban bien esas aguas. Ellos creían que ellos lo habían hecho toda su vida, habían estado manejando barcas sin problema.
Pero muchas veces es ahí donde tenemos pruebas. Y es ahí donde a veces creemos que dominamos bien, entre comillas, dominamos eso, y ahí donde tenemos pruebas y grandes, en nuestra vida cotidiana. Pero eso nos enseña, y nos debe de enseñar, que no estamos exentos de doblar las rodillas y decirle, Dios mío, te necesitamos. Eso nos enseña que no somos autosuficientes. Eso nos enseña que nosotros lo podemos todo. Quizás te crees que tú en tu trabajo, tú todo lo controlas, tú te crees que quizás nos creemos muchas veces que en nuestra familia, en nuestro ámbito, esto lo conocemos bien. Aquí yo me desarrollo bien, esta es la parte que yo controlo. Pero en un momento viene un viento y de pronto hace que no sepas dónde ni cómo hacer. Y Jesús lo que nos está diciendo es, ven a mí. Yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. Pero es necesario que le digamos, te necesito, Padre. Yo sin ti no puedo. Yo sin ti no puedo. Y eso nos hace entender y nos hace ver que realmente tenemos que estar, al ponernos de rodillas, al ponernos ante su presencia, vamos al trono de la gracia. Y el Señor nos dice, mira, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo puedo amainar la tormenta. Pero es necesario que muchas veces nos quitemos ese orgullo, sabiendo y creyendo que dominamos bien la situación. ¿Para qué? Para conectarnos al Padre. Y como dice ese punto número 2, Jesús no actúa cuando tú quieres, sino cuando tú lo necesitas. Que nos pongamos de rodillas y entendamos, Dios mío, te necesitamos, Padre. No podemos hacer nada sin ti. No podemos hacer nada sin que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Necesitamos tener confianza en el Padre y una confianza plena en Él. Y eso me lleva a mí al tercer punto, que es en el versículo 40, dice al final, y Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Es que no tenéis fe? ¿De qué temes? Es que no sabes que yo estoy contigo. ¿De qué te preocupas? No sabes que yo estoy contigo. ¿Es que acaso no tienes fe? ¿Es que acaso no me has visto, los discípulos, acaso no me habéis visto hacer infinidades de milagros, señales, las enseñanzas? Y aún así los discípulos no entendieron. Sabían que Jesús estaba al control, pero no entendían. Y muchas veces nos pasa esto en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Jesús ha hecho cosas en tu vida? ¿Cuántas veces ha hecho Dios milagros, señales y has tenido encuentros con Él? ¿Cuántas? Y aún así a veces titubeamos. Vienen olas que creemos que son demasiado grandes y no creemos que el Señor pueda con ellas. A veces titubeamos. Infinidades de veces hemos visto que el Señor nos ha salvado de muchos sitios. Hemos visto señales, hemos tenido encuentros con Él. Pero aún así, nos puede el miedo. Nos puede el miedo. Y muchas veces nos puede el miedo porque estamos más atentos de nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones más que en la palabra del Señor. La palabra de Jesús, ¿cuál fue? Pasemos al otro lado. Pues ellos tenían que tener la tranquilidad completa de que iban a pasar al otro lado. Y muchas veces nos pasa eso, que estamos más imbuidos en lo que realmente nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, viene una dificultad y ya empezamos a titubear más que en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que siempre va a estar con nosotros. ¿Que vamos a tener aflicciones? Sí, vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Y nos dice muchas veces que confiemos en el Señor. Nos dice en su palabra que seamos como niños. Y yo no tengo niños y espero que todavía falte un tiempo. Pero sí he tenido sobrinos y he tenido trato con niños. Y los niños tienen inocencia, ingenuidad. Muchas veces tú le hablas a los niños y le dices algo y ellos lo hacen.
A veces algunos son más torbellinos, pero realmente ellos tienen un corazón inocente. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que seamos como niños. Que seamos como niños agarrados de nuestro Padre. Cuando tú ves a un niño agarrado de su padre, el niño no sabe ni a dónde va. No sabe si va a ir al supermercado, si va a ir de compra, si va a ir a cualquier tienda. No sabe dónde va. Pero confía porque sabe que su padre sí lo sabe. Eso me tiene que estar agarrado de él y andar. Estar tranquilo. Confía en que su padre sabe dónde va. Confía en que su padre lo guía. Y no solamente que lo guía, sino que lo cuida. Si muchas veces vemos a un niño que se cae, su padre lo levanta, su padre o su madre lo levantan y cuidan de él. Necesitamos ser como niños, agarrados de nuestro Padre. Quizá tú no sabes a dónde vas. Quizá tú no entiendes dónde estamos yendo. Pero Él sí lo sabe. Amén. Necesitamos estar agarrados de Él. Quizá no sabemos. Quizá tenemos miedo. Pero Él siempre, siempre nos cuida. El tercer punto es confianza plena en Dios. Necesitamos vivir confiados en Él. Necesitamos vivir confiados en el Padre. Dice en Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Lo creemos? ¿Creemos que Él ha vencido al mundo? Pues echemos confiado en Él. ¿Van a venir pruebas? Sí. ¿Van a venir dificultades a nuestra vida? Sí. Pero confiemos en Él. Confiemos en nuestro Padre, que Él siempre cuida de nosotros. Él ha vencido al mundo. ¿De qué tememos entonces? Si Él está con nosotros. ¿De qué tememos? Si Él está en la barca. Como dijimos al principio, dos cosas tenemos que tener claras en nuestras vidas. Que si cualquier problema que venga, Dios está siempre a nuestro lado. Nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos. Y otra cosa es que si el Señor ha dicho que hacia allá vamos, que ese es su propósito, entender que no hay nada en el mundo, nada, que vaya a impedir que la voluntad del Señor y ese propósito se haga en tu vida y en mi vida. Amén. Recordemos, descansemos en la paz que el Señor nos ha dado. Veamos a Jesús como en medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación, Él estaba durmiendo ante los embates de la vida, durmiendo, esa paz espiritual que solo el Señor nos la puede dar. Segundo punto, Jesús no actúa cuando tú quieres, sino cuando tú lo necesitas. Tenemos problemas a veces, dificultades, pero Jesús actúa, no cuando tú decides y quieres que actúe, sino cuando nosotros lo necesitamos. Y a veces, como hemos dicho, en las cosas más cotidianas de la vida, en las cosas que nosotros creemos que dominamos bien. Tengamos cuidado. Y por último, confiemos plenamente en que el Señor es nuestro Padre y siempre nos cuida. Amén. Quiero pedirle al grupo de alabanza, ya estamos terminando. Damos gracias al Señor por su palabra. Y muchas veces, yo no sé en qué momento nos encontramos, pero sabemos que volvemos a la actividad y muchas veces pueden venir problemas en nuestras vidas, como hemos dicho al principio. Empezamos de nuevo y muchas veces, entre todos esos nuevos horizontes que se nos abren, muchas veces el enemigo quiere que fallemos y muchas veces vienen pruebas, tribulaciones, problemas de toda índole, problemas incluso de la vida cotidiana. Entendamos que el Señor tiene un propósito con nosotros. Entendamos que realmente necesitamos descansar en Él y tener plena confianza en Él. Te voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que tengamos un tiempo de intimidad con Él.